Bien, pues buenos días, les agradezco a todas y a todos que estén presentes en esta aula virtual de la Escuela Judicial Electoral. Compañera Yadira, dígame si se me escucha y se me ve correctamente, por favor. No sé, Uciel, ¿sí se me escucha y se me ve? Sí se escucha y sí se ve. Ajá, perfecto, gracias. Gracias. Sí, maestra, Este, sí se le ve. Bien. Gracias. Pues recordemos que uno de los requisitos para permanecer en el aula virtual es tener los micrófonos apagados, las cámaras prendidas. Veo muchas pantallitas en negro, entonces les pido que por favor vayamos prendiendo las cámaras. A ver, mm, bueno, con algunos ya hemos estado en alguna sesión anterior, con otros por primera vez nos vamos a topar. Entonces, comentar algunas cuestiones que me parecen metodológicamente relevantes, ¿no? Bueno, pues, ya vieron mi nombre, soy Luis Octavio Vado, voy a estar con ustedes en esta materia y comentarles un poquito la dinámica a seguir. Gracias, Yadira, gracias, Andrés. Voy a tratar de hacer una exposición ante ustedes para dejar después un espacio para preguntas, si puedo ofrecer alguna respuesta, y se vale que me digan, oiga, más que una pregunta, tengo un comentario, o incluso, lo cual sería muy, muy interesante, que nos compartan alguna experiencia de su parte. Es de mañana, entonces, pues quien quiera estar como yo estoy con un cafecito, yo me estoy echando un café michoacano, muy famoso, seguramente lo conocen, que se llama La Lucha. Como se descompuso mi cafetera y lo estoy haciendo en pocillo, este café es ideal para hacerlo así. Yo no tengo problema si me dicen doctor, licenciado, maestro. Normalmente la gente me dice Vado, con el apellido que tengo, no requiero apodo. Mientras no me digan güey, yo no tengo problema. De la misma manera trataré de conducirme con ustedes con el mayor respeto. Si de repente se me sale un tú en lugar de usted y a la compañera Mina Elizabeth le hablo de tú en lugar de usted y entonces ella me dice, oiga, hábleme de usted que no somos iguales, yo tomaré cumplida observación de lo que ella me comenta y nos iremos al usted. Pero en todo caso lo que quiero decir es que, bueno, buscaremos siempre hablar con la mayor propiedad. Y decía yo que me permitieran ir haciendo alguna exposición ante ustedes y después abrir un espacio para preguntas, respuestas y reflexiones. Bueno, ¿de esto alguna duda, algún comentario? Bueno, no siendo así, vamos a empezar. A ver, esta es una materia que me ha tocado dar también eh, en licenciatura y que me ha tocado participar en programas de derechos humanos, por ejemplo, la especialidad de la Escuela Federal de Formación Judicial. Y la verdad es que a mí siempre me genera, cada vez que tengo que darla, me genera estarle dando vueltas. Es como de esos, los derechos humanos es como un tema que siempre hay que estarle dando de vueltas. Porque además, y esto no podemos obviarlo, estamos en una sede electoral, o sea, la Escuela Judicial del Tribunal Electoral. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que constantemente tenemos que reflexionar, o tengo que reflexionar, acerca de la compleja relación entre derechos humanos y democracia. Y es necesariamente una relación muy compleja. Normalmente se suele despachar esto diciendo, los derechos humanos necesitan a la democracia y solo en la democracia se pueden tutelar los derechos humanos. Bueno, probablemente eso para un nivel pues casi que de propedéutico, ¿no? De curso propedéutico, de curso inicial, pues a lo mejor lo pudiéramos aceptar, pero la realidad es que es mucho más compleja esta relación, es una relación problemática y mal haríamos si no la problematizamos, porque querría decir que no la estamos entendiendo en su complejidad. Pero esto parte justamente de la materia con la que me toca interactuar con ustedes, que es los fundamentos epistemológicos de los derechos humanos. A ver, empezaré preguntando, vaga la redundancia, ¿cuáles son las preguntas fundamentales de la epistemología? O sea, cuando nosotros hacemos epistemología, estamos respondiendo a dos preguntas. ¿Cuáles son esas dos preguntas?
¿qué es esto y para qué sirve? ¿No? Esas son las dos preguntas que básicamente desde los griegos nos hacemos cuando reflexionamos acerca de la epistemología. ¿Qué es algo y para qué sirve? Hagamos un pequeño ejercicio. Este ejercicio no es para que es para que se lo respondan ustedes, pero no es para que lo respondan aquí. Digo, si lo quieren hacer, o sea, si quieren hablarlo, no hay problema, ¿no? Si yo les pregunto cuál es su postura epistemológica acerca del derecho, probablemente alguien me diría, oiga, doctor, este es un diplomado, esto no es doctorado, ¿qué es eso de epistemología? Y a las 9 de la mañana, y en viernes, no manches, o sea, vámonos más light, ¿no? Y yo te diría, tú tienes una postura epistemológica acerca del derecho. Claro que la tienes. Otra persona me levanta la mano y me dice, oiga, doctor, yo soy politóloga, yo del derecho, es bola de formalistas. No, tú también la tienes. Tú también la tienes. Implica que te preguntes, ¿qué es el derecho y para qué sirve? Y tú piensas, aunque no te hayas dado cuenta, aunque no sea del todo consciente, tú piensas que el derecho es algo y que sirve para algo. Por ejemplo, cuando está uno en el primer semestre de la carrera, ¿no? Te enseñan que el derecho es un conjunto de reglas, un conjunto de normas, que sirve para conservar el orden social, ¿no? Estoy seguro que varias y varios de ustedes, cuando yo les decía acerca de la postura epistemológica, se lo estaban respondiendo así. Entonces, el derecho es un conjunto de reglas. Y entonces, ¿dónde dejamos los principios, no? Pero más importante aún, que sirven para conservar el orden social. Yo les pido que vean hacia los lados. ¿El orden social que ustedes ven les parece un orden justo? ¿Les parece un orden que merece ser conservado? ¿O les parece un orden que debe ser cambiado? Porque entonces puede ser que crean que el derecho no sirve solamente o no tiene como función meramente conservar el orden social, sino probablemente transformarlo. Lo que estoy tratando de mostrar ante ustedes entonces es que si es posible siempre tener una cierta postura epistemológica acerca de algo cuando nos hacemos estas dos preguntas. ¿Qué es y para qué sirve? Y las respuestas a veces no son tan obvias. O sea, a veces respondemos desde el libro, pero cuando empezamos a reflexionar acerca de lo que realmente creemos, nos damos cuenta que no es así. Si esto lo llevamos hacia los derechos humanos, lo primero que tenemos que preguntarnos, y creo que esto es bastante importante, para mí me parece que es muy importante, es ¿qué carambas es ser un ser humano? O sea, la primera pregunta, o sea, para saber qué son los derechos humanos y para qué sirven, que son las preguntas epistemológicas, es primero, ¿qué es? O sea, antes de hablar de derechos, pero ¿qué es un ser humano? Porque el sujeto del derecho es el ser humano, es la persona, ¿no? Entonces, antes de preguntarnos acerca del derecho, nos tenemos que, o de los derechos, tenemos que preguntarnos qué es ser humano. ¿Cuándo se es ser humano o a partir de qué momento se es ser humano? ¿Cuándo se deja de ser una persona? Voy a utilizar ser humano y persona como sinónimos. Sé que admitirán matices, pero para no complicarnos todavía más, lo voy a usar como sinónimo. ¿A partir de qué momento soy una persona? ¿Cuándo dejo de ser una persona? Y, y, y si es posible que después de ser persona, todavía se mantengan los derechos. Son algunas preguntas que nos tenemos que hacer. Y con otra más profunda que voy a tratar de dejar seguramente para la sesión del lunes, pero la esbozo, si los derechos solo son de los humanos, si los objetos, si la naturaleza pueden tener derechos. Y por eso aclaré que me estoy tomando ahorita un cafecito de La Lucha de Michoacán, porque si no van a decir, este señor está tomando un té vacilador, pues como que las cosas con derechos y la naturaleza con derechos, ¿no? Pues se me hace que vivir en Coyoacán lo volvió medio... No, no, no. A ver, vamos a ver que todo esto tiene ciertos fundamentos que son relevantes. Para plantear esto, quiero partir de una historia que estoy seguro todos y todas conocemos. Seguramente conocemos el libro, pero si el libro no, seguramente hemos visto las películas. Me refiero al moderno Prometeo, a Frankenstein, la inmortal obra de Mary Shelley. Mary Shelley, eh, eh,
No hay ninguna duda, Mary Shelley es una genia. Frankenstein es, o sea, el moderno Prometeo es la obra de una mente genial, no hay ninguna duda. Pero esto se puede poner en cuestión cuando uno dice, porque aquí me podían levantar la mano, oiga doctor, pero es que Mary Shelley en realidad no cuenta algo nuevo, no cuenta una historia que no se haya contado, es la historia del golem del rabino de Praga, que es una historia que ya existía. Esta historia que habla de que un rabino, el rabino de Praga, construye un golem, una especie de monstruo con barro, le insulfa la vida y es capaz de realizar ciertos actos. Si uno le pone un papel en la boca al golem con una instrucción, el golem lo hace, ¿no? O sea, ese es Frankenstein, ¿no? O sea, ya ahí está. Entonces, la historia del rabino, del golem del rabino de Praga, ya existe. Después hay una novela del golem de Merrick. Por aquí la tengo, nunca me ha atrapado, pero pues ahí la tengo. Pero, ¿cuál es el genio de Mary Shelley? ¿Qué es lo que vuelve, qué es lo que demuestra su genio? ¿Cuál es el brillo de la obra? Y estoy seguro que todos la conocen, ya sea que hayan sido emos, darketos en su juventud, o que hayan visto la película, entonces andaban ahí medio depres. ¿Cuál es el genio de Mary Shelley? Que cuenta bien la historia. Bueno, sí, pero más allá. Adelante, Jonathan. Buenos días, doctor. ¿Podría ser que marca un parteaguas primero por el tema de la época donde las mujeres no podían escribir de manera libre? Pero en segundo lugar es una visión futurista de lo que pues, realmente ya está pasando en estos tiempos, ¿no? Que ya puedes reconstruir algún humano incluso con piezas biónicas, etcétera, y lo que viene más adelante. Creo que por ahí podría ser tanto el esfuerzo por escribir una mujer en esa época como la visión futurista. Pero desde luego es una de las novelas fundadoras de lo que se conoce como la novela gótica, ¿no? A ver, es que hay un contexto que a lo mejor estoy pasando por alto. Recuerden la época en la que se escribe, Frank, todo esto tiene que ver con derechos humanos, o sea, vamos hacia algún lado, es lo que quiero decir. En el contexto de la novela romántica, ¿no? El romanticismo que nace a finales del siglo XVIII, el romanticismo tiene mucho que ver con los derechos humanos, por lo que voy a explicar. Finales del siglo XVIII con las cuitas del joven Werther, ¿no? Que después da lugar a la ópera Werther. Y la música de Beethoven, ¿no? Es en ese momento. Es en ese momento donde nace el romanticismo y empieza también a surgir otros movimientos que son muy importantes. Estoy pensando el anarquismo, el socialismo, los movimientos de las comunas. Hay una gran duda acerca del orden establecido y hay una gran duda acerca de Dios, pero no ha llegado el sustitutivo que fue el psicoanálisis. O sea, estamos en un momento de profundo descreimiento, de dejar aflorar las emociones, que eso es el romanticismo, pero donde no nos hemos puesto a trabajar conscientemente con el inconsciente, porque todavía no están las obras de Freud. La novela gótica tiene que nacer en ese momento, porque no pueden nacer antes. No pueden nacer antes porque antes eran las historias de los príncipes, de los nobles, de las princesas. No pueden nacer después del psicoanálisis, porque después del psicoanálisis es la novela y la literatura de la introspección. Tiene que nacer en ese momento histórico. Ok. Y esto tiene que ver con lo que decía Jonathan. Ahora, que es una gran escritora, no hay duda. Es un caso, es uno de los casos donde la esposa opacó al esposo. Ya ven que normalmente de forma muy desafortunada ha sucedido al revés, pero Mary Shelley se apellida Shelley por el esposo, que era Percy Shelley. Y Percy Shelley tiene un gran poema, gran poema, que se llama Ozymandias. Es un gran poema, pero lo que pasa es que, o sea, es un gran poeta, pero la esposa inventa un género, ¿no? Inventa la novela gótica. Es una gran novela. Ok. ¿Cuál es el drama del monstruo? Porque antes de Frankenstein, los monstruos no tienen drama. O sea, los monstruos son un elemento en la historia. A veces son lo que se le llama un McGuffin. A ver, levántenme la manita, así en pantalla, quienes hayan visto las películas o leído los libros del Señor de los Anillos.
¿Conocen la historia de Señor de los Anillos? Ay, veo pocas manos. No sé entonces si me sirve el ejemplo. En El Señor de los Anillos es una gesta de que tienen el anillo, lo tienen que ir a tirar, ¿no? El anillo es un MacGuffin, el anillo hace avanzar la historia. En el caso de los monstruos antes de Frankenstein, en el mejor de los casos eran un MacGuffin, hacían avanzar la historia. Por ejemplo, ahí van los caballeros a matar al dragón, pero no es la historia del dragón, es la historia de los caballeros que van a matar al dragón, y el dragón ahí les echa fuego, y ya pisó uno, y ya se llevó a la princesa, pero la historia no es la del dragón, no nos hablan mucho del dragón más que de sus actos, pero no de su vida interna, porque es un pretexto para que la historia avance, es un pretexto para demostrarnos que los caballeros son buenos porque luchan, es eso, ¿no? O sea, los molinos de viento en el Quijote, pues ahí están, pero es que son monstruos, sí, pero no importan como tales, solamente hacen avanzar la historia. Aquí la historia es del monstruo. Ese es el primer rasgo de genialidad. Pero no es el rasgo que nos interesa para nuestra clase. ¿Qué es lo que siempre quiere el monstruo? No me digan, tener una esposa. Eso es después. Y tiene que ver con esto. ¿Qué es lo que siempre quiere el monstruo? Adelante, Jonathan. Que lo traten como uno más, ¿no? Que tener Exacto. derecho, que lo traten como un ser humano, a pesar de que él sabe que en realidad no es, pero él lo que busca siempre es eso, ¿no? Exacto, exacto, exacto. Y Jonathan tiene toda la razón. Y esa es la tragedia de la novela. Esa es la gran tragedia. Ahí es cuando uno se da cuenta de eso, ¡pum! Es como, no sé si han leído, perdón que me emocione con la literatura, pero bueno, a veces es difícil emocionarse con conceptos jurídicos, ¿no? Es como cuando ustedes leen a Elena Garro, ¿no? Lees sus novelas y te das cuenta por ejemplo, en estas ruinas que ves, te das cuenta quién narra, no os voy a decir quién, te das cuenta, dices, ¡pum!, te vuela la cabeza. O en su obra de teatro que se llama Un hogar sólido, cuando al final de la obra de teatro, cuando la lees, porque en vivo no la he visto, pero la lees, y al final de la obra de teatro te das cuenta dónde están y quiénes son los personajes, y dices, madre, ya denle el Nobel, ya, bajemos la cortina, ya se acabó, no se puede ser más que, miren, pensemos en algo. Borges, Silvina Ocampo, el que era muy amigo de Borges, publican la antología de la literatura fantástica. No hay un solo escritor mexicano, solo hay una escritora, que es Elena Garro, con Un hogar sólido. O sea, la ponen al nivel de las mejores plumas de la literatura fantástica del mundo. Y lo lee uno y dice, no, sí, la verdad es que sí se lo merece. Bueno, pero regreso a Mary Shelley. El monstruo tiene conciencia de lo que es, lo cual es terrible. Esa es la tragedia. A ver, un tigre que en las novelas de piratas, allá en la Malasia, hay una novela que se llama así, Los tigres de la Malasia, ¿no? Un tigre que ataca a una persona, o un león en una novela de Kipling, o en un relato de Kipling, que ataca a una persona y se la come, no está más que siguiendo sus instintos. Los animales, decía Borges, recordando a los filósofos griegos, viven en el ahora, en un perpetuo ahora, no en el pasado ni en el futuro. Por lo tanto, no tienen la angustia del futuro ni la nostalgia del pasado. Ventajas que los seres humanos no tenemos. Normalmente nos movemos entre estas dos, lo cual nos genera angustias y regresamos al psicoanálisis. Pero no viven en eso. Un tigre no se pregunta por la tigricidad, ¿no? Un león no se pregunta por la leonicidad. Vamos, un coyote, ¿no? Un coyote no se pregunta por cuál es la esencia de ser coyote. Simplemente es, ¿no? Y atiende o actúa, obra conforme sus instintos. Pero el monstruo de Shelley se da cuenta, tiene conciencia y quiere ser parte de la comunidad. Pero es que es lógico. A ver, o sea, él se ve y dice, ¿de qué estoy hecho? Decía el compañero Jonathan, de pedazos de humanos. Y tengo brazos, y tengo torso, y tengo cabeza, y tengo pies. Soy como los humanos, soy un humano. Pero más aún, tengo emociones. Tengo emociones, ¿no? O sea, es que eso es trágico. Es un gran personaje trágico. Si fuera un simple monstruo, como los de las películas de los 30, que nada más le hace...
Entonces, eso no tiene, o sea, esa no es la historia importante de contar. La historia importante de contar es la otra, que es lo que se cuenta, por ejemplo, en la película de Kenneth Branagh. Acuérdense cuando se va a vivir cerca, pegadito a una cabaña, y que se hace amigo de una niña invidente, si mal no recuerdo. Y la niña, para la niña es un humano, porque pues lo que oye es un señor que hasta le enseña, ella le enseña a hablar y las palabras y todo esto, ¿no? Y él siente ternura hacia la niña y quiere ser aceptado como un humano, y no lo es. No es aceptado como un humano. Entonces ya la novela acaba, como todos sabemos que acaba. Bueno, Mary Shelley nos lanza una gran pregunta para efectos de nuestra sesión desde la perspectiva de la epistemología de los derechos humanos. ¿El monstruo es un ser humano? Y entonces podríamos debatirlo, ¿no? ¿El monstruo es un ser humano? Lo cual nos lleva a preguntarnos, ¿qué es un ser humano? Porque sin ser humano no hay derechos humanos, ¿no? O sea, parece una obviedad, pero es que no es una obviedad. ¿El monstruo es un humano? Quien quiera. O sea, le estoy lanzando la pregunta, ¿eh? Dale, Jonathan. Pues yo creo que sí. Digo, lejos de un concepto más filosófico, conciencia, alma, etcétera, yo creo que con el solo hecho de él sentirse como tal, al ser hecho de diferentes partes de otro cuerpo, pues forman un conjunto y pues yo sí le daría la calidad de un ser humano. Además, algo importante de Mary Shelley son sus padres. Su mamá, Mary Wollstonecraft, algo así se pronuncia, fue la autora de la Vindicación de los Derechos de la Mujer, algo que también marcó un parteaguas, y su papá fue William Godwin, uno de los precursores del anarquismo. No el anarquismo violento, como muchos lo conocen, sino el anarquismo como es, como tal, o sea, una sociedad sin Estado. Entonces creo que de ahí viene ella, de ahí toma los conocimientos para hacer esta novela y se enfoca precisamente en el ser humano. Pero bueno, respondiendo a su pregunta, perdón por lo demás, creo que sí sería humano. Yo agradezco el aporte, Jonathan. Y fíjense, cuando les pregunto acerca de si el monstruo es un ser humano, es porque estoy preguntando qué es un ser humano, qué es ser humano, ¿no? O sea, qué es ser persona. Bueno, entonces Jonathan nos dice, bueno, más allá de conciencia y de alma, yo creo que el monstruo tiene conciencia. Si entendemos por conciencia es que no puedo introducir en la definición el objeto definido, ¿verdad? O el elemento definido. Si entendemos por conciencia el saber qué uno es y dónde está, el monstruo está consciente, ¿no? Un debate bien interesante si tuviera alma. Ahora, me podrían decir, pero ese es un debate religioso. Bueno, es que posiblemente haya quien diga que para que un algo sea persona necesita tener alma. ¿Se acuerdan de ese capítulo de Los Simpson donde Bart le vende su alma a Milhouse y anda todo el capítulo buscando cómo recuperarla? Bueno, muy bien. ¿Quién más? Gracias, Jonathan. ¿Quién más? ¿El monstruo es persona o no es persona? ¿Quién más? Dice Jonathan, bueno, el hecho de que, voy a tratar de reformularlo, ¿no? De que se autoascriba como persona es suficiente para considerarle como tal. Muy bien, ¿quién más? Ivonne, a ver, Ivonne, ¿tú cómo ves? ¿Qué piensas? Buenos días, doctor. Buenos días a todas, compañeras y compañeros. Pues yo creo que justo como me comenta nuestro compañero Jonathan, hablando de que si este monstruo se considera como persona, pues habría entonces que tomarlo en cuenta como tal, ¿no? Creo que haciendo como una breve analogía a lo que hoy tenemos y la forma en la que se han desarrollado los seres humanos, pues también eso pasa, ¿no? Antes los conceptos de persona, por ejemplo, no sé, si me acuerdo de la comunidad LGBTI, bueno, de la comunidad de la diversidad, antes no eran considerados personas, ¿no? O sea, eran pecadores, había que matarlos, había que hacerles un sinfín de sacrificios, y hoy pues ya se les reconocen, ¿no? Obviamente sus derechos y se les reconoce como persona. Entonces, en este ejemplo del monstruo, pues yo considero que sí habría que tratarlo como persona, así que me sumaría a la postura de Jonathan. Y
Gracias, Ivonne. Con el comentario de Ivonne nos recuerda también algo, ¿no? ¿Se acuerdan cuando la conquista de América, una pregunta que se hacían los españoles, los conquistadores, fíjense, háganme el favor, era, bueno, ¿y los habitantes de las Américas son seres humanos? ¿Son personas? Ok, ¿quién más? O sea, es que estoy preguntando acerca de qué es ser un ser humano, ¿no? ¿Cuáles serían los parámetros que ustedes tomarían para definir que alguien es un ser humano? O que un algo es un ser humano. ¿Cuáles serían los parámetros? A ver, voy a poner un ejemplo. Para que yo diga, esto es un carro, tiene que tener 4 ruedas, un motor y ser capaz de moverse de manera autónoma, ¿no? Entonces, cuando tenemos estos requisitos, eso es un carro. Si tiene 2 ruedas, no es un carro. Si no se mueve de manera autónoma, no es un carro. Si vuela, no es un carro, ¿no? Ok. Entonces, eso es lo que les estoy preguntando. ¿Cuáles serían los elementos que ustedes tomarían? Andrés nos pone aquí en el chat, nos dice, estar vivo y consciente. Víctor nos dice racional. Muy bien. ¿Quién más? ¿Qué otros elementos aportaríamos? Yo he escuchado otras respuestas donde me dicen, bueno, por ejemplo, ser hijo de seres humanos, ¿no? O sea, un ser humano es porque es hijo de seres humanos. En esta hipótesis de un ser humano es a su vez hijo de otros seres humanos, una persona es hija de otras personas, el monstruo no lo es. Pero no solo eso, sino que también nos lleva a cuestionarnos. ¿Qué significa ser hijo? Ay, doctor, pues es que eso es muy evidente. Es que no es tan evidente. Hay vientres de alquiler. No estoy diciendo si está bien o está mal, estoy diciendo que existen. O, por ejemplo, ser hijo de una pareja implica necesariamente que el nacimiento biológico. Ser hijo implica que la forma de reproducción fue la general, la común, o se pueden admitir las formas de reproducción asistida. Ay, doctor, ¿y eso por qué? Porque eso nos genera dudas acerca, por ejemplo, de los procedimientos. Entonces, por eso digo que sí vale la pena preguntárnoslo. Muy bien. Jonathan, y regreso acá con las preguntas del chat. Podría ser primero tener un cuerpo, tener conciencia, tener raciocinio, entendimiento. Creo que serían los fundamentos básicos. Pues no se me ocurre otro más, pero creo que esos serían los básicos. Sin un cuerpo no puede haber persona. Igual hay que ver, digo, no entraríamos a la distinción entre persona física y moral y todo ese rollo, ¿no? Entonces, yéndonos directamente a eso, entonces sería esa mi aportación. No, no hay otra cosa más. Y muy interesante lo que dice Jonathan, tener un cuerpo. Bueno, eso nos excluye desde ya a los fantasmas. Ay, pues es que vamos a seguir con escritoras. ¿Se acuerdan de J.K. Rowling, no? La autora de Harry Potter, y seguramente han visto Harry Potter. Y probablemente hayan visto una película que se llama Animales Fantásticos y dónde encontrarlos. Esa película está basada en un librito que se llama así, Animales Fantásticos y dónde encontrarlos. Yo no soy muy fan de Harry Potter, pero en mi otra vida, cuando estaba casado, mi esposa, una espléndida persona, los leía, ¿no? Entonces, pues me los aventé, y el libro que más me gustó fue ese, el de Animales Fantásticos y dónde encontrarlos. Y ahí cuentan una cuestión muy interesante acerca de los fantasmas. Dicen que hay una serie de reuniones en el mundo mágico porque están clasificando a los seres mágicos que no son seres humanos, que no son personas. Entonces, el parámetro es la racionalidad. O sea, si es racional, es donde entran en duda, ¿no? Entonces, tienen la duda con varios seres. Por ejemplo, los centauros. Ya ven que en las películas de Harry Potter aparecen ahí los centauros, ¿no? Son como huraños. Y, bueno. Otra duda que tienen es con los fantasmas, porque dicen, es que un fantasma es racional. Entonces, no saben si los fantasmas son personas o son seres mágicos, porque claramente no son animales, pero entonces, ¿qué son? Hasta que alguien con mucho genio dice, es que es muy sencillo. Los fantasmas, el problema es que estamos enfocando mal. Nos estamos preguntando acerca de qué son los fantasmas, pero es que un fantasma ya no son, un fantasma ya no es. ¿Qué es un fantasma? El que fue.
porque ya no es el que fue. Entonces, ¡pum! Todos los entes incorpóreos los podemos ir excluyendo. Entonces, parece que sí hay un elemento de existencia física, ¿no? Necesariamente, que también lo apuntaba por aquí, bueno, estar vivo y consciente. Pues lo de estar vivo creo que podemos retomarlo también con esta idea de tener, o sea, la vida humana necesita una corporiedad, ¿no? Creo que ese es un elemento relevante. Veremos un poquito más adelante qué pasa con si los cuerpos después tienen derechos y podemos equipararlos con derechos humanos, ¿no? Muy bien. La racionalidad. A ver, yo les lanzo una pregunta porque ya lo escuché aquí 2 veces. Bueno, ya se comentó 2 veces, una en el chat y otra aquí verbalmente. Cuando ustedes se refieren a racionalidad, ¿se refieren a la racionalidad en potencia o a que el ser como tal sea racional? Porque, por ejemplo, una persona que ha sufrido, desgraciadamente, algún tipo de accidente cerebrovascular, por ejemplo, y sus funciones de raciocinio están, digamos, suspendidas, ¿sería ser humano o no? Por eso pregunto, cuando dicen ustedes racionalidad, si lo dicen como una potencialidad de ese ser o como una realidad. O sea, les lanzo la pregunta. Dicho de otra manera, un ser que reconocíamos comúnmente como persona, pero que en ese momento, por estas circunstancias, no es capaz de ejecutar procedimientos racionales, ¿deja de ser persona? Me parece que esa conclusión nos repugnaría, ¿no? O sea, nos parece totalmente equivocada, pero por eso yo preguntaba, ¿qué entendemos por racionalidad? Entonces, en potencia. Ahora, alguien que nace sin la capacidad de razonar, porque se dan casos, ¿no es ser humano? Entonces puede ser que en este momento de la sesión alguien me diga, bueno, doctor, abandonemos el concepto de raciocinio, porque es problemático, o sea, ya vimos que como un elemento de definición puede ser problemático. Vayámonos a un elemento genético, biológico, o sea, el que tenga determinado número de genes. También es complicado porque no todos los entes que reconocemos como personas tienen el mismo número de genes. Entonces, adelante, Víctor. Doctor, gracias. Pues es que tal vez deberíamos de partir de la circunstancia en que se pretende utilizar el término, digo, no quiero caer en algo absurdo, pero por ejemplo, en el ámbito jurídico, una de las características para que pueda ejercitar algunos derechos, pues tiene que ver con la racionalidad, porque por ejemplo, si no es racional, entonces depende de alguna otra figura. En este caso, ¿cómo se llama? No sé si recuerdo el término, es emancipación, bueno, pero depende de alguien más para poder ejercer esos derechos. Entonces, no sé si por ahí pueda también ser viable ese término de lo racional. Pero sin embargo sigue siendo persona, ¿no? ¿O no? Es pregunta para ti, Víctor. Sí, definitivamente sí, pero le decía, en el aspecto jurídico, para hacer algunos trámites de carácter, son competencia del derecho, pues es requisito, la ley lo exige, ¿no? Que entonces si él no puede, lo tiene que hacer alguien más. Y entonces, muchas gracias, Víctor. Con el apunte que hace Víctor podemos retomar un elemento que vamos a abordar, que es la distinción. O sea, ser persona es una calidad que admite clasificaciones, ¿no? Quienes, por ejemplo, Víctor introduce la clasificación, quienes pueden obrar por sí mismos y quienes no, y las personas que no pueden obrar por sí mismas, ¿no? Muy bien, de acuerdo. Muchas gracias, Víctor. Bueno, ahí tenemos un problema, ¿no? Y a lo mejor no llegamos aquí a una solución. No es mi intención llegar a una solución, sino más bien problematizarlo. Bueno, vamos a dejarlo a un lado. Me van a decir, doctor, pues es que esto está muy elevado. Bueno, es que es epistemología y la epistemología es así. Pero como pueden ver, tiene tiene su particular encanto. Ok, bueno, ahora viene la segunda pregunta. ¿A partir de qué momento se es un ser humano?
y en qué momento se deja de serlo, ¿no? Vamos a suponer que hemos podido dar con una definición generalmente aceptada de lo que es ser persona. Desde luego, como bien decía hace rato, aquí no estamos hablando de personas físicas y morales, ¿no? La persona, insisto, como sinónimo de ser humano. Vamos a suponer que ya hemos dado con una definición generalmente aceptada de ser humano, de ser persona. Ok. Viene el segundo problema. O sea, bueno, ahí decimos, bueno, solo los entes que entren en la categoría de persona tienen derechos humanos. Y entonces tendremos que decir algo. El derecho es esencialmente antropocéntrico. O sea, hemos construido a lo largo del tiempo un derecho antropocéntrico. O sea, un derecho orientado a regular la vida de los seres humanos. Veremos en la sesión de lunes cómo esta idea antropocéntrica del derecho ha empezado a entrar en crisis, lo cual va a ser un cambio de 180 grados, no de 360 porque llegamos al mismo punto, ¿no? Pero sí un cambio de 180 grados. Y seguramente alguien de aquí me levantará la mano y me dirá, oiga, doctor, pues mejor primero que deje de ser androcéntrico, ¿no? Y ya después nos peleamos por lo antropocéntrico. O sea, yo no estoy diciendo cómo tenga que ser. Yo simplemente estoy tratando de apuntar algunos cambios que se van a observar, ¿no? Entonces, el derecho es, no solo los derechos humanos, eso es obvio, sino el derecho como tal es esencialmente antropocéntrico. Eso es algo que a veces se nos va, pero es importante. Bueno, ¿en qué momento un algo es un ser humano? Porque a partir de ese momento va a ser sujeto de derechos humanos, ¿no? ¿A partir de qué momento? Y eso nos plantea, como es evidente, muchos problemas. Cuando se unen los gametos, cuando se implanta el óvulo fecundado, cuando se desarrollan terminales nerviosas, cuando late el corazón, cuando nace y es viable. Y todas estas opciones que acabo de dar, ustedes saben que yo no me las saqué de la manga, no las inventé, sino son opciones que se han debatido incluso en los tribunales, o son opciones que derivan de definiciones legales. Tenemos ahí un grave problema. ¿En qué momento se es un ser humano? Alguien de aquí me podría decir, oiga, doctor, de nueva cuenta, esos son pensamientos muy complejos para un viernes por la mañana. Eso, ¿cuál es la aplicación? Y se las voy a decir. Ustedes saben que cuando en la Ciudad de México se aprobó esta ley que permite la interrupción del embarazo en las 12 primeras semanas, ustedes saben que se intentó reformar la Constitución para establecer, se decía, la protección de la vida desde el momento de la concepción. Los votos no se alcanzaron, pero en varios estados, estoy pensando Guanajuato, Querétaro, Jalisco, por poner algunos ejemplos, sí se estableció dentro de las constituciones locales, y recientemente en la de Nuevo León, por ejemplo, ¿no? La protección a la vida desde el momento de la concepción. ¿Se acuerdan? Bueno, esto presenta un problema práctico. A ver, vámonos a nuestras clases de preparatoria, ¿no? Creo que esto bueno, yo recuerdo que a mí me lo enseñaron en prepa igual y... A ver, el dispositivo intrauterino, que es un método para evitar el embarazo, ¿cómo funciona? O sea, ¿qué hace para evitar el embarazo? Es un... Ay, perdón. Adelante, Guadalupe. Pues es un método primeramente de barrera y también con sistema hormonal. Ahora, hasta donde yo recuerdo, y si no me corregirás, la función entonces que hace es evitar la unión de los gametos, ¿no? La unión del óvulo con el... Bueno, no evitarlo, o sea, no evita, más bien, rebobino, no evita la unión del óvulo y el espermatozoide, sino lo que evita es la implantación del óvulo en las paredes del útero. Si esto es así, entonces la concepción ya se dio, ¿no? ¿Qué pasa con estos estados donde
la concepción se considera como el inicio de la vida. Oiga, es que es inmediata una cosa con la otra. No necesariamente. Bueno, ahí tenemos un problema legal. Derivado de la idea de en qué momento inicia la vida. Porque creo que podemos pensar que los derechos humanos no se pueden adscribir antes de que nace la vida, antes de que hay vida. O sea, antes de que haya vida no puede haber derechos humanos. Bueno, entonces se vuelve relevante en qué momento hay vida. Pero por lo mismo se vuelve relevante la segunda pregunta que yo planteaba en este, digamos, segundo bloque, que es, ¿en qué momento acaba la vida? ¿Cuándo ya no hay vida? Me van a decir, cuando se exhala el último suspiro. Sí, pues eso es muy de novela romántica de estas de las que estamos hablando, ¿no? O sea, y cuando digo novela romántica me refiero a la novela del periodo romántico, o sea, no me refiero a ver, no es lo mismo novela romántica que novela de amor, ¿no? O sea, novelas de amor puede seguir habiendo ahorita, pero novela romántica me refiero al estilo de las novelas de Frankenstein y demás. Bueno, ok. No me refiero a eso, o sea, cuando exhaló su último suspiro. O sea, cuando deja de haber vida, pues cuando se presenta la muerte, ok, ¿cuándo se presenta la muerte? Cuando ya no late el corazón, cuando ya no hay actividad cerebral, cuando ya no hay, cuando la vida se mantiene únicamente por elementos o máquinas externas a la persona, ¿cuándo? ¿Cuándo? Entonces, de nueva cuenta, la respuesta no es obvia. O sea, lo que estoy tratando de decir antes de dar la palabra a Andrés es que en todas las preguntas que he lanzado, no hay respuestas obvias. O las respuestas obvias tienen un sí, pero. Adelante, Andrés. Gracias. Pues eso también, bueno, está por ejemplo la muerte cerebral o el estado vegetativo, ¿no? Y aún así el cuerpo, pues sigue respirando y el corazón sigue latiendo. Entonces, pero eso no quiere decir que lo que era esa persona, pues esté con nosotros, ¿no? Porque literal nada más es el cuerpo, lo que está ahí, el estado vegetativo. Gracias. Y en suma a lo que dice Andrés, entonces eso nos lleva a preguntarnos si las personas pueden disponer de su propia vida. Porque hay países donde pues, es delito, ¿no? El suicidio. O más sutilmente, si las personas pueden solicitar ayuda y esta ayuda no sea punible, no sea castigable, para concluir con su vida, ¿no? O sea, la eutanasia. Y hay países donde ya pues, la eutanasia es aceptada y más bien se discute el caso de los menores de edad que quieren eutanasia. Todos estos temas nos hacen darnos cuenta que la definición misma de persona, el inicio de una persona, o sea, a partir de qué momento podemos decir que alguien es persona y en qué momento deja de serlo, son los extremos de los derechos humanos. Pero son extremos que han sido nebulosos, porque es muy difícil fijarlo con claridad. No solamente es muy difícil fijarlo con claridad, sino que incluso las definiciones han ido cambiando a lo largo del tiempo. Tengo un libro. Voy a poner porque se los quiero enseñar. Espérame tantito. No, pensé que lo tenía más a la mano, pero no, tampoco voy a poner aquí a buscarlo, ¿no? Se los voy a citar, se llama Constitutional Fictions, de un autor americano que se llama David Feigman. Es un muy buen libro, Constitutional Fictions de David Feigman. No sé si está traducido al español, no creo, pero bueno. Donde él habla acerca de, sobre todo el tema de la prueba científica en los tribunales constitucionales, tanto en la Corte americana como en la Corte canadiense. Entonces, habla del caso Roe versus Wade. ¿Por qué fijar
en 12 semanas? ¿Por qué no 13? ¿Por qué no 11? ¿Por qué no 15? ¿Por qué no 6? Porque si nos vamos con algunos padres de la iglesia, por ejemplo, decían, el Espíritu de Dios entra al cuerpo si va a ser niño a las 3 semanas y si va a ser niña a las 6. ¿Por qué a las 3 y a las 6? ¿Quién sabe? Pero bueno, ya ahí le preguntaremos luego a Santo Tomás y a San Agustín cuando nos los topemos, ¿no? Pero bueno, entonces, esa es una creencia, pero acá, ¿por qué se fija en 12? Pues en buena medida se fija en 12 por ciertos avances científicos. Bueno, ¿qué pasa cuando esa tecnología o esa ciencia con la que se determinan los 12 llega a una conclusión diversa después? Hay que ajustar términos. Entonces, lo que estoy tratando de decir es que incluso nuestras respuestas van a ser respuestas posiblemente limitadas por el tiempo y que en 5, 10 o 15 años demos una respuesta distinta que la que hubiéramos dado en la sesión de hoy, ¿no? Ese es el tema. O sea, ese es el tema. Bueno, entonces, ¿qué es ser un ser humano? ¿Qué es ser persona? Es complicado. Bueno, pasemos a la siguiente. ¿Qué son los derechos? ¿Qué son los derechos humanos? Creo que podríamos, digamos, pacíficamente decir que los derechos humanos son aquellos que se adscriben a quienes son seres humanos. Ya vimos que es complicada la definición de seres humanos, pero bueno. Entonces, a quienes son seres humanos. Y entonces nos empezamos a preguntar acerca de si estos derechos pueden ser extendidos a quienes no sean seres humanos. Y es una pregunta muy pertinente porque esto implica preguntarnos si los extendemos, ¿por qué los extendemos? Voy a tratar de poner un ejemplo. Yo no puedo maltratar a un animal, no sé, de algún vecino. O sea, creo que todos estaríamos de acuerdo en que no lo puedo maltratar, ¿no? Que sería una conducta inadecuada y seguramente ilegal, ilícita. Ahora, la pregunta es, ¿no lo puedo maltratar porque es una propiedad de otra persona? Entonces yo tengo que respetar la propiedad. Entonces tengo que respetar a su animalito como... Bueno, yo tengo una gatita. O sea, tienen que respetar a mi gatita, para ponerme yo de ejemplo, porque es mi propiedad. O sea, así como no le pueden pegar a mi carro o no pueden entrar a robarse un libro. O sea, porque es mi propiedad o por ella misma. ¿Se fijan? O sea, ¿quién es el sujeto del derecho? ¿Yo que soy el dueño del animal o el animal per se? ¿Por qué esto es relevante? Porque entonces nos lleva a preguntarnos acerca, por ejemplo, de los animales que no tienen dueño. Por ejemplo, los animales salvajes, pero no nos salgamos a la jungla. Los animales que viven en la calle, que no son de nadie. O sea, ¿a esos sí los puedo maltratar? Alguien me dirá, no. Ok, pero ese no es un no porque es ética y moralmente reprobable, o es un no porque hay una obligación jurídica. Porque si la respuesta es yo no puedo maltratar a un animalito de la calle, cosa que yo nunca haría. Pero de hecho, mi gatita es recogida de la calle, la pobre la abandonaron y ni modo que la dejara yo allí. Pero bueno, hay gente que. Pero a ver, yo no puedo maltratar a un animal de la calle porque es éticamente inadecuado, porque es incorrecto, porque es reprobable, o porque el derecho me dice que no lo puedo hacer. Si es una conducta meramente exigible desde la ética o la moralidad, la sanción va a ser que me van a ver feo, la sanción es que me van a querer dar un zape, la sanción es que van a decir, el doctor Vado ahí anda lastimando animalitos, me van a criticar, ¿no? Si es una conducta, o sea, si el respeto hacia el animal que no tiene dueño es una conducta legalmente exigible, la sanción es una sanción respaldada por el Estado, ¿no? Y entonces viene una multa que me cobra el Estado, o viene un arresto que cumple en una cárcel o en una prisión del Estado, ¿no? Sean 24 horas, no importa. O sea, esa es la gran diferencia. El derecho está respaldado, las órdenes jurídicas están respaldadas por toda la estructura del Estado. Los imperativos morales y éticos no, sino simplemente por la sociedad, digamos, como una especie de ente vago. Entonces, ahí nos tenemos que preguntar, ¿cuál es? ¿Cuál es? O sea, ¿pueden ser sujetos de derechos o no? Insisto, creo que la respuesta no es tan obvia.
ahora que preside la Suprema Corte de Justicia, la ministra Norma Piña, cuando la eligieron vino a la mente un caso, que es el de la laguna de... Ay, es que no es Tamazopo, no es Tamiagua. Bueno, saliendo de Tampico, si vienes por carretera de Tampico hacia el centro del país, sales, digamos, hacia San Luis Potosí. Y ahí hay una laguna, creo que es de Tamiagua, pero no me acuerdo mucho el nombre. Y hay unos humedales y demás. Entonces, pues ahí se quería desarrollar algunas construcciones. Y entonces se presenta un juicio que llega hasta la corte y que resuelve la ministra Piña. Yo conocí esa sentencia porque la estaba trabajando en una doctorado donde yo daba clases una alumna, donde se discute el derecho ecológico. Y entonces al analizar la sentencia veíamos que se quedó cerca de reconocerle derechos a la naturaleza. Yo no digo que se tenga que avanzar por allá, digo que si nosotros volteamos a ver la Constitución, exacto, Jonathan, gracias, la Laguna del Carpintero. Muchas gracias. Si nosotros volteamos a ver la Constitución de Montecristi, que es la Constitución vigente de Ecuador, le reconoce derechos a la madre tierra. Si nosotros volteamos a ver algunas sentencias de la Corte Constitucional de Colombia, le reconoce derechos, o sea, como sujeto de derechos, a ríos o a colinas, montañas. Entonces ustedes van a decir, oiga, doctor, pues sí, pero a ver, esa es mucha epistemología del sur, ya póngase serio y no, háblenos de cosas más serias. Bueno, vamos a hablar de la Constitución Local de Colima, o sea, para hablar de México, ¿no? La Constitución Local de Colima le reconoce derechos a la naturaleza. Vamos a hablar de otros casos, por ejemplo, decisiones de tribunales en París o en Nueva York que reconocen a ciertos animales, estoy pensando en los simios superiores tipo orangutanes y demás, o delfines, los reconocen como personas no humanas, sujetas de derecho. Y de nueva cuenta, me van a decir, oiga, doctor, pero pónganos ejemplos aquí más mexicanos, ¿no? ¿Se acuerdan el caso de unos perritos envenenados en Querétaro hace aproximadamente un año? Uno de los perritos se llamaba Tango, no me acuerdo cómo se llamaba el otro, uno era un perrito de rescate y el otro era un perrito de compañía emocional. ¿Se acuerdan de ese caso? Que despertó una gran indignación nacional y que la persona que los envenena termina condenada a prisión, creo que 8 años, una condena sólida, ¿no? Fuerte, pues. O sea, la agresión al derecho es porque lesiona la propiedad ajena, porque esos perritos tenían dueño, o la agresión al derecho es porque le priva de la vida a un par de seres. Yo no las he leído, esto que voy a decir si no lo he leído, pero o sea, se han presentado tesis ya, tesis, digamos, para titularse, pues, de obtener grados, pues, donde hablan de los derechos de las inteligencias artificiales. Digo que no las he leído porque las tesis, o sea, sé que existen, pero no las he leído, ignoro cuál es el argumento. Pero en todo caso, lo único que me interesa señalar ahorita es la existencia ya de un debate en ese sentido. Si las inteligencias artificiales pueden ser sujetas de derecho. En todo caso, lo que quiero apuntar entonces es cómo esta idea de los derechos humanos, o sea, sí se ancla en la idea de ser persona, ¿no? Pero cada vez más empezamos a preguntarnos si podría haber derechos de otros seres, incluso de seres inanimados. ¿Hay alguna persona budista en este salón? ¿Hay alguien que sea budista que me levante la manita virtual? Yo tengo la impresión, pero esta es una mera intuición, por favor no me lo tomen, o sea, no lo tomen como una afirmación, no vayan a salir de esta clase diciendo el doctor Vado dijo que no, es una mera intuición, que todos estos problemas que he presentado aquí tienen que ver con una noción occidental del derecho, pero es una mera intuición. Me parece que desde el budismo, y por eso estoy muy interesado en profundizar en la visión jurídica del budismo, me parece que desde el budismo la solución puede ser más fácil, porque los budistas tienen el concepto de seres sintientes. Tú no debes causarle daño no solamente a otras personas, sino a los seres sintientes en general.
Me parece que desde la noción, pero es una mera intuición, que desde la idea, desde el concepto de seres sintientes, esto podría ser más sencillo. Entonces, a lo mejor en unos 10 o 15 años me voy a vivir un ashram y luego escribo mi teoría budista del derecho, pero pues, mientras tanto simplemente es una mera intuición. Bueno, ok, ahora, ¿dónde nacen los derechos humanos? ¿Cuándo empezamos a hablar de derechos humanos? Esta es más fácil. ¿Cuándo empezamos a hablar de derechos humanos? Que además no le llamaban derechos humanos, eso les llamaban derechos del hombre, ¿no? ¿Cuándo empezamos a escuchar hablar de ellos? Es en el siglo XVII, ¿no? Es en el siglo XVII con algunas obras, por ejemplo, de John Locke, cuando se empieza a hablar de derechos del hombre. Y esto se asienta en el siglo XIX. Ahora, eso quiere decir que no hay algo antes. Y lo pregunto no nada más desde una perspectiva histórica de los derechos humanos, sino porque se relaciona con esta idea de la epistemología de los derechos humanos. Bueno, alguien probablemente me levantaría la mano y diría, bueno, pues ya los griegos, doctor, los griegos. Bueno, sí, los griegos, o sea, con ellos parece que nace la filosofía occidental y parece que nace la democracia. Digo parece porque todo apunta a que los persas tenían ciertas prácticas que hoy consideraríamos democráticas, ¿no? Pero bueno, con los griegos. Con los griegos nacen muchos conceptos, ¿no? Dice, desde el cilindro de Ciro. Dice Víctor, a ver, vamos a ver aquí. Desde el cilindro de Ciro, el año 539 antes de Cristo, la Carta Magna 1915, el privilegio de Aragón, claro, la Declaración Francesa. Sí, aquí nos pone varios elementos. Muy bien, muchas gracias, Víctor. Sí, vale la pena que le demos una vistita ahorita al chat. Sí, claro, ahora. Pero con los griegos realmente lo que podemos hablar es más bien de lo que hoy le llamaríamos derechos ciudadanos, derechos de la ciudadanía. Para los griegos, lo relevante no es que seas persona. Para los griegos, lo relevante es que seas de determinada ciudad. O sea, que eres un ateniense, o que eres un espartano, o que eres un macedonio. O sea, que perteneces a una polis. Lo que te hace ser sujeto de derechos para los griegos no es propiamente que seas persona, sino que seas ciudadano. La categoría relevante entonces no es persona, es ciudadano. Porque ser ciudadano quiere decir que eres sujeto de derechos en la polis. Ahora, esta sujeción o esta titularidad de derechos solamente tenía que ver con la polis en la que estabas. Esto es, tú tenías derechos plenos de ciudadanía en Esparta o en Atenas, si eras espartano o ateniense. Por eso podemos entender, por ejemplo, a ver, ¿cuál es el mayor castigo que se le puede aplicar a un griego? Así, el más grandote, que no es la muerte, por cierto. ¿Cuál es? Aquel por la cual Antígona es la gran obra de teatro o por la que un filósofo se bebió la cicuta. ¿Cuál era el mayor castigo posible para un ateniense? Para un griego. Sí se lo saben. Empieza con O y tiene que ver con las ostras. El ostracismo, ¿no? O sea, la expulsión de la ciudad. Y uno diría, ¿por qué ese es el mayor castigo? Porque expulsarte de la ciudad no solamente es que, ay, pues ya no puedes vivir aquí donde te gusta, es también que dejas de participar en la vida pública de la ciudad, pero sobre todo en la vida religiosa. Eres expulsado de la religión. Y ser expulsado de la religión es, o sea, pues es peor que dejar de existir como persona física, ¿no? En tanto persona con una entidad, con una realidad física. Es que miren ustedes, a ver, supongamos que alguna persona de este salón virtual es católica. Entonces, es muy creyente de la Biblia. Bueno,
¿Puede ir al santuario de la Virgen de Guadalupe? Sí. ¿Pero puede ir al santuario de la Virgen de los Lagos? Sí. ¿Pero puede ir al santuario de la Virgen de Shostan? Sí. ¿A la Virgen de Montserrat? Sí, a cualquier virgen, ¿no? Ahora, todos sabemos que ya sea que le digamos Virgen de Guadalupe, Virgen de Montserrat, Virgen de... es la misma Virgen, o sea, nos estamos refiriendo a la Madre del Creador, ¿estamos de acuerdo? Con advocaciones distintas, pero es la misma persona, ¿estamos de acuerdo? Con los griegos eso no funciona. O sea, a ver, pues es que los dioses eran iguales, pues ahí estaba Hermes, ¿no? Sí, pero el Hermes de Esparta no era el mismo Hermes de Atenas. Por lo tanto, si tú eras ateniense, tú solo podías entrar al templo de Hermes en Atenas. Si tú llegabas a Esparta, tú no podías entrar al templo de Hermes en Esparta. Ah, pues es que es mi mismo Dios, no, ni madres, este es el Dios de la ciudad. Pues es que se llama igual, se llamará igual, pero no es. O sea, ese concepto que nosotros tenemos de las advocaciones era muy distinto para ellos. Entonces, la clave era ser ciudadano. Ahora, ser ciudadano te daba derechos, pero esos derechos en realidad, de hecho, el concepto mismo de derechos sería bastante complicado para un griego clásico, ¿no? No eran tanto para ti, eran más bien cuestiones que atendían al gobierno de la ciudad. O sea, si tú eras ciudadano, tú podías participar en la eclesia, ¿no? Que era la reunión de todos los ciudadanos para votar y decidir cosas. Tú podías tomar la voz, tú podías votar, tú podías ser nombrado o sorteado, o en algún caso, muy pocos, electo, pero sobre todo sorteado, para algún cargo público, ¿no? Pero eso a la vez era una carga que tú tenías que cumplir. Entonces, la gran mayoría de los griegos, o de las personas que vivían en Grecia, mejor dicho, no eran ciudadanas. De entrada, las mujeres no, los menores no, los extranjeros no, los iliotas, que eran los que originalmente ocupaban Grecia, o sea, los griegos clásicos que conocemos nosotros vinieron del norte, ¿no? Los iliotas tampoco eran griegos. O sea, tampoco eran ciudadanos. Los de la otra ciudad tampoco eran ciudadanos, aunque hablaran griego. Entonces, los sujetos de derecho eran muy poquitos, y lo eran en virtud no de ser personas, sino de ser ciudadanos. Seguramente todos ustedes conocen la historia de la Ilíada, ¿no? O han leído la Ilíada. Es uno de mis libros más viejitos, ahí los tengo, de los primeros que compré. Hay quien interpreta, se han hecho muchas interpretaciones de la Ilíada, ¿no? Y una interpretación tiene que ver con esto. Ustedes saben que es la ciudad de Troya la que es asediada y a la postre derrotada. Entonces se dice que en realidad la ciudad de Troya representa los pueblos de la cultura o de la edad del bronce. Y los que la atacan son los pueblos del mar, que se les llamaba, que eran las culturas del hierro, ¿no? Entonces es una tecnología mayor, la cultura del hierro, el uso del hierro, la que vence a una cultura y una tecnología atrasada, que es la del bronce. Bueno, esos griegos del hierro son los griegos clásicos que nosotros conocemos. Los griegos del bronce son los iliotas, que son los que no tienen, o sea, los que originalmente estaban allí, pero resulta que no tienen ciudadanía. No tienen ciudadanía. ¿Qué pasa después con los romanos? Con los romanos, desde luego, a ver, entonces, epistemológicamente hablando, la pregunta para los griegos no es ¿qué es ser persona? La pregunta para los griegos, ¿cuál es? Es ¿qué es ser ciudadano? ¿No? La pregunta para los griegos no es ¿para qué sirve ser ciudadano? O sea, ¿para qué sirven los derechos humanos? La pregunta de los griegos es ¿para qué sirven los derechos de los ciudadanos? Y la respuesta es, en realidad no son derechos, sino son cargas que tienes que cumplir en beneficio de la comunidad o en beneficio de la polis. ¿Qué pasa con los romanos? Con los romanos pasa algo similar, pero mucho más sutil, porque sabemos que los romanos pues, son los que desarrollan el derecho occidental en la manera en la que nosotros principalmente lo entendemos. Para los romanos, la pregunta también vuelve a ser no qué es persona, sino qué es ser ciudadano. La pregunta fundamental de los romanos es ¿qué es ser ciudadano? ¿Quién es ciudadano? Porque ser ciudadano romano es ser objeto de derechos, tener derechos, que como vamos a ver, van más allá de la participación política.
Ser ciudadano de Roma implicaba, en un inicio, sí esencialmente participar en los asuntos de Roma, ¿no? Por ejemplo, votar en los comicios por curias y por centurias. Por ejemplo, formar parte del ejército. ¿De acuerdo? Y desde luego también se daba una exclusión muy importante de grandes grupos sociales. No las mujeres, no los extranjeros, no los esclavos. O sea, de nueva cuenta, así como en las polis griegas muy pocas personas eran ciudadanas, en Roma sucede algo relativamente similar. Pero los romanos tienen un concepto que no tienen los griegos, que es el concepto de imperio. O sea, los griegos van llegando a muchas partes de Europa, de Asia, incluso de África, pero no como un imperio, sino que van fundando ciudades que son ciudades, las polis, ¿no? Ciudades-estado que son autónomas entre ellas, a veces se ayudan, pero son autónomas. No, los romanos van conquistando el territorio. Y una de las cosas que hacen los romanos, si ustedes lo saben, es ofrecer la ciudadanía romana. Entonces, a ciertas ciudades que les interesa a los romanos que sean sus aliadas, pues mandan embajadores. Oye, júntate con nosotros. Oye, pues ¿para qué me voy a juntar contigo? O sea, ¿qué voy a ganar? Es que vas a tener la ciudadanía romana. O sea, lo cual significa, vas a estar respaldado por el Estado romano, lo cual significa, vas a estar respaldado por el Estado más fuerte que hay en ese momento. Ahora, esto nos puede parecer algo un poquito extraño, pero la verdad es que se sigue dando. Piensen ustedes, ¿cuántas parejas conocen, sobre todo en la frontera, pero no solo en la frontera, que dicen, para que mi hijo o mi hija tenga la doble nacionalidad, que nazca en Estados Unidos? ¿No? O sea, eso de obtener la nacionalidad de un estado que tú identificas como fuerte, como grande, o una nacionalidad que tú identificas con ciertos privilegios, que nosotros lo seguimos viendo el día de hoy, lo veían los romanos, lo veían, era algo que ofrecían los romanos. ¿Cuántas personas conocemos que ahí andan buscando en su árbol genealógico para ver si pueden obtener la ciudadanía española? ¿Por qué? Porque es tener la ciudadanía de la Unión Europea, ¿no? Bueno, eso está desde los romanos. ¿Y por qué lo hacen? O sea, estas personas, ¿por qué lo hacen? Bueno, pues porque implica tener ciertos privilegios para viajar, para los que, bueno, o sea, porque quiere ciertos derechos. Bueno, los romanos sabían eso, entonces por eso decían, a ver, si tú te juntas con nosotros, ciudad de Corioles, por poner un ejemplo, si tú te juntas con nosotros vas a tener la ciudadanía romana, lo cual implica, pues, todas estas ventajas, ¿no? La ciudadanía para los griegos es esencialmente un tema de cargas. La ciudadanía para los romanos es un tema, sí, de cargas, pero también de derechos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tú vas a estar tutelado todo el tiempo por el Estado romano y por el derecho romano. Tú vas a poder reclamar en cualquier lugar donde estés la protección de Roma, para tus intereses, para tus derechos, para tu protección. Tú, al ser ciudadano romano, por ejemplo, no vas a poder, no te van a poder condenar a ciertas formas degradantes de morir. El ejemplo es Cristo. O sea, ¿por qué Cristo muere en la cruz? Porque no era ciudadano romano. ¿Por qué San Pablo no muere en la cruz? Porque Pablo de Tarso sí era ciudadano romano. El ser ciudadano romano, por ejemplo, impedía que te impusieran determinados castigos o determinadas sanciones que eran consideradas indignas para un romano, ¿no? Entonces, aquí sí ya encontramos una idea de que tener la ciudadanía romana es tener ciertos derechos que tú haces valer frente al Estado. Vamos a condenar a tantos latigazos. No, ni madres, como soy ciudadano romano, no me puedes latigar más de 5 veces. Ah, bueno, perdón usted, don Romano, nada más 5 latigazos y ya después los soltamos. No vamos a condenar tal cosa. No, no se puede porque soy ciudadano romano. Ah, ok, entonces no se puede. Es que estoy sufriendo estos ataques a mis caravanas de camellos y a mí qué me importa. Soy romano. Ah, bueno, manden ahí un destacamento a protegerlo. ¿Se fijan? Entonces, ya empezamos con o sea, es la idea de derecho subjetivo. Ya empezamos con la idea de derechos. Nada más que estos derechos no se adscriben por ser persona, ni siquiera por ser habitante del Imperio Romano, sino simplemente, sino específicamente por tener la ciudadanía romana. Entonces, un no romano no tiene ciertos derechos, no cuenta con ellos. Por eso se entiende por qué, por ejemplo, en Roma había jueces que aplicaban el derecho persa o el derecho egipcio. ¿Por qué? Porque en un pleito entre persas o entre egipcios que no eran ciudadanos, no podían invocar el derecho romano.
tenían que invocar el derecho de sus países. ¿Te fijas? Porque ser romano era tener ciertos derechos y ciertos privilegios. Miren, quiero pedirles un favor. Tengo que estar presente en una actividad a las 11, me tengo que trasladar. Entonces, yo quisiera, si me lo permiten, dejar hasta aquí mi peroración para pasar a la etapa de preguntas, de comentarios, de reflexiones que ustedes quieran ir haciendo, ¿no? Entonces, abrimos el micrófono para quien quiera participar. Quien no pueda hacerlo oralmente, pues está el chat. Por lo pronto, bueno, vamos a ver aquí qué hay en el chat, ¿no? Bueno, ya decíamos lo de Víctor. Muchas gracias, Víctor. Sí, ahorita vamos a ir llegando un poquito hacia allá, hacia estos documentos. Muy bien. ¿Quién quiere participar? Oiga, doctores, que ya en mi época de Darks yo entendí más bien a Frankenstein de esta otra manera, ¿no? No sé. Adelante, Andrés. Gracias. Yo nada más para retomar lo de los derechos de hace rato sobre los animales. Ya comentó un caso de Querétaro, ¿no? Que se sancionó a esta persona, pero no es así, por ejemplo, a los perros, por ejemplo, me acuerdo mucho que en el Parque Hundido ha habido secuestros de perros, pero la autoridad no puede proceder por un secuestro. A los dueños les dice que se le extravió porque no son unas personas, no están sujetos de derechos. Entonces ahí como que en unas cosas en ese aspecto se ha avanzado en los derechos de los animales, pero en otros quedan ahí como que en el limbo, ¿no? Sí se puede castigar a una persona que envenena a los perros, pero no se puede castigar a una persona que, pues ahora sí que lo sustrae de su dueño, ¿no? Es que justo creo que tiene qué interesante lo que apuntas, Andrés, porque justo me parece que tiene que ver con esto, o sea, si son sujetos de derecho o no. Y entonces, ¿la lesión al derecho es la lesión al derecho del dueño o la lesión al derecho del animal? Lo cual implicaría aceptar que el animal tiene derechos. A ver, quiero ser muy preciso en algo. Yo no estoy diciendo cómo tenga que ser, mi función no es esa. Simplemente estoy diciendo como que hacia dónde está apuntando. Y el comentario de Andrés me lleva a otros, o sea, seguramente conocemos parejas que no tienen hijos, que tienen animalitos, y que cuando se van a separar, literalmente acuerdan visitas respecto a los animales. Y habrá quien diga, ay, doctor, y habrá quien diga, ¿sabe qué? A mí me pasó, no me dejaban ver a mí. O sea, vamos, me parece que son reflexiones interesantes. Muchas gracias, Andrés. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Bueno, de no ser así, yo les agradezco su gentileza que me permite concluir un poco antes la sesión para retomarla el día viernes. Son cuestiones de trabajo, créanme que no son cuestiones personales. Para retomar, el día viernes, para retomarla el lunes, vamos a seguir lanzándonos algunas preguntas. Vamos a llegar al nacimiento ya de los derechos humanos, pero vamos a seguir con estas preguntas, que son las preguntas de la epistemología. ¿Qué es y para qué sirve? ¿Qué es ser humano? ¿Qué son los derechos? ¿Para qué sirven los derechos? O sea, sirven para el ser humano, pero ¿para qué sirven, no? ¿Quiénes son titulares de los derechos? Los derechos, estoy lanzando preguntas de cosas que vamos a ver el lunes, ¿no? Como para que las vayamos pensando. ¿Los derechos humanos están atados a la idea de la dignidad de las personas? Por ejemplo, les voy a platicar algo rápidamente, ¿no? Seguramente todas y todos conocen la famosa sentencia de la marihuana, del uso lúdico de la marihuana. Y un día, presentando esta sentencia en una casa de la cultura jurídica con don Arturo Bárcena, Subieta, que es uno de los secretarios de Estudio y Cuenta que la hizo, que la hicieron, yo decía, a mí, con esto que voy a decir no estuvo de acuerdo Arturo, pero bueno, yo le decía, la parte que se me hace más importante de la sentencia, a mí, Octavio Vado, es una parte donde dice, el Estado no puede imponer un modelo de virtud.
el Estado no puede imponer un modelo de virtud. Arturo, que es quien la hizo, dice, bueno, es importante, pero en realidad lo más importante es esto y esto y esto, ¿no? Pero para efectos, por ejemplo, de estas sesiones, ¿no? La virtud pública se relaciona con los derechos humanos. Los derechos humanos deben llevarnos a ser virtuosos. No sé, son meras ideas. Bueno, tengo una opinión, pero lo relevante no es mi opinión, lo relevante es la opinión de ustedes. Se los dejo para que lo pensemos para el lunes y nos saludamos el lunes. Que tengan muy buen día y muy buen fin de semana. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Gracias, hasta luego, doctor. Doc. Buen fin.